Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y en esta ocasión les voy a compartir mi santo grial de los álbumes, mi tesorito. La verdad es que sí tuve muchísima suerte, lo encontré en eBay súper barato, está en perfectas condiciones, está completito, así que quédense conmigo para echarle un ojo. Esto es Repetidas. Este álbum es solo de ilustraciones, está basado en el primer libro, La Piedra Filosofal, y chequen nada más el relieve que tiene las letras de Harry Potter. Y también la silueta de Harry está en relieve brillosito, Panini, sticker álbum. Es británico y por acá tenemos la fecha del 2001. Yo creo que es justo antes de que saliera la primera película. Lo primerito que vemos aquí en la contraportada son las mascotas de las 4 casas de Hogwarts. El león, el tejón, que así de perfil parece un lobo, el águila, porque en los libros es un águila, no es un cuervo, y la serpiente de Slytherin. De este lado podemos ver los fondos sencillos que va a tener todo el álbum, sencillos pero muy bonitos, y también los 3 tipos de cartitas que encontramos. La cartita sencilla con marco rojo, el holograma, y por acá vemos los stickers con transparencia. Bastante lindas estas imágenes. Y arrancamos con la presentación de los personajes. El primero es Harry Potter y por aquí podemos ver la primera imagen del castillo de Hogwarts, del sombrero seleccionador tapándole los ojos a Harry, y chéquense nada más qué malo dibujan a Snape por este lado en su clase. Aquí está la escoba Nimbus 2000 y una ilustración muy grande de Harry. Y chequen aquí, la túnica de Harry es completamente negra, no tiene color distintivo de su casa, y debajo de la túnica tiene ropa civil, ropa normal, tiene una playera a rayas. En la película 3 es la que yo recuerdo cuando empezábamos a ver a los personajes con ropa, y esta moda que muy básica que aparece aquí en este arte lo vemos en la mayoría de las películas. No sé si recuerdan que muchas veces los hemos visto con estos tipos de zapatos y la ropa a rayas. Aquí vemos sus 2 ilustraciones del espejo de Oesen, donde no solamente Harry ve a sus padres, sino a muchos de sus parientes que no conoció, y aquí hay una imagen de la capa de invisibilidad sin nada de estampado. La túnica roja de Quidditch, y de este lado vemos a los Dursley. Aquí tenemos a una tía Petunia rubia y a un tío Vernon con el cabello negro, y de este lado vemos a un pequeño rubio Dursley modelando su uniforme de colegio de Smolty. Y toca el turno de Ron Weasley. Chequen nada más que ilustración tan bonita del sombrero seleccionador. Aquí empezamos con un holograma de Ron con su túnica desgastada, su varita y una de sus tantas salidas con Harry. Está padrísima esta imagen. Y chequense nada más cómo dibujan a Scabbers. Tiene una cara muy simpática, tiene un collarcito y en el lomo unas estrellitas negras. De este lado vemos unas imágenes muy dinámicas, Ron en su escoba con el sombrero, usando la varita y un holograma. En todas vemos que debajo de la túnica tiene como una sudadera morada, unos jeans y unos tenis blancos, todo así medio desgastadito. Hermione Granger, aquí vemos que de fondo le pusieron una escoba y hay un holograma muy padre de ella sosteniendo unos libros, y de este lado la escena famosa de la clase de encantamientos. Vemos aquí su encuentro con el troll en los baños de niñas, y de este lado un detalle curioso, Hermione estudiando con una vela, y acá lo que casi nunca se ve es Hermione en una escoba voladora. Chequen este look que trae, me recuerda mucho al que usa en la película del prisionero de Azkaban. Rubius Hagrid. Aquí podemos ver una imagen a todo color de Hagrid volando sobre Private Drive, aquí con el libro de fotografías que le regaló a Harry, y también con el pastel aplastado que le dio el día de su cumpleaños. Chequen aquí en esta cartita, podemos ver lo grande que es.
Albus Dumbledore. Vean nada más cómo lo dibujan. Qué coqueto. Parece Merlín. Solo le falta su gorrito. Y de este lado, quien no debe ser nombrado. Nada más el nombre de Voldemort con los ojos rojos de serpiente. Así como para conservar el misterio. ¿Qué tal? El castillo de Hogwarts en todo su esplendor. Tiene muchas ventanitas y la mayoría de los volúmenes lo siento como arquitectura medieval, pero me llama mucho la atención esta torre y esta pequeña cúpula es como renacentista y el escudo del H de Hogwarts está en sus 4 caras. Este detalle me recuerda mucho al Big Ben. Vemos aquí otra vez a Snape con un aspecto como maléfico, hasta las uñas largas tienen, chequen nada más. Y a Minerva con una pose de profesora motivadora de vamos chicos, y por acá el tímido profesor Quirrell. Mejor dejemos en Quirrell porque no sé pronunciar bien, son algunos profesores de Hogwarts. Y de este lado tenemos algunos estudiantes, está Neville, Draco, Goyle y Crabbe. Los 4 tienen sus túnicas negras y chequen el detalle, el forro de la túnica es color gris con estrellitas negras y todos tienen ropa de civil debajo de ellas. La rana de chocolate y las tarjetas mágicas. Por aquí tenemos una imagen de la rana de chocolate y chéquense nada más cómo habían proyectado en forma de costalito las grajeas de todos los sabores. Y aquí en esta secuencia de esta tarjeta nos dan a entender que si le das vuelta se puede ver al mago que está adentro desde todos sus ángulos. Y por acá está la flauta que le regaló Hagrid a Harry en la primera Navidad en Hogwarts. Callejón Diagon. De fondo vemos unos arcos muy bonitos y por acá una imagen de Hagrid regalándole a Hedwig a Harry. Esto es un trabalenguas. Chequen lo alto que es Hagrid. Y aquí a Harry lo podemos ver con su ropa de civil que se parece mucho a la de Wally. Por aquí vemos un búho, pero lo veo muy oscuro, no sé si sea Hedwig. Y aquí está la barrita de Harry que me gusta mucho porque se ve muy rústica. Y por acá vemos los letreros de la tienda de Ollivander con un unicornio y una pluma, supongo que es la de Fénix. Y de este lado de Madame Malkins, túnicas para toda ocasión. Gringotts. Aquí podemos ver de fondo las 3 monedas del mundo mágico, que es el galón de oro, las sickles de plata y el nut de bronce. Aquí en esa imagen podemos ver lo grande que está Hagrid, no cabe en la puerta de la bóveda de Harry. Y por acá abajo está una bonita imagen de la plataforma 9¾ y de este lado una super ilustración de cuando regresan de la bóveda de Harry. Y chequen nada más cómo representan a los duendes con un gorrito. La verdad es que sí me recuerda un poquito a los duendes navideños, pero malosos. Aquí sí necesitamos un buen rato para admirar este hermoso mapa de Hogwarts y sus alrededores. Wow, that was amazing. Aquí podemos apreciar el colegio. Aquí a un lado el lago negro, por acá el expreso de Hogwarts. Y de este lado una muralla que rodea todo el castillo. Por acá también está Hogsmeade y acá está el bosque prohibido detrás de la muralla. Esto tiene mucho sentido. Aquí hay un sauce, yo creo que es el sauce boxeador. Y de este lado una cabañita, creo que es la de Hagrid. Y por acá el campo de Quidditch. Aquí vemos un hermoso holograma del colegio de Hogwarts, solo con la H. Y por acá una imagen de nuestro trío de oro entrando a la sala común de Gryffindor. Y acá un búho, no sé si sea Pidgeotto. Y unos hologramas preciosos de las casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw. Están súper bonitos. ¿Recuerdan la escena donde todos los búhos entregan la correspondencia en el gran comedor? Chequen nada más, la hicieron exactamente igual que esta ilustración. Me fascinó verla al detalle, está preciosa. Y de este lado tenemos el escudo de Hogwarts con sus
4 mascotas, el troll y banderines de las casas, franjas, cuadritos, más franjas y la flor de lis para Hufflepuff. Aquí en 2 hojas está una ilustración del campo de Quidditch sin las torres. Da un aire de coliseo romano. Yo creo que sí le falta la chispa mágica y muchos stickers translúcidos. Podemos ver la Snitch, la escoba, Harry volando y por acá el león y la serpiente de Gryffindor y Slytherin. En estas 2 hojas podemos ver varias criaturas del mundo mágico. Aquí empezamos con Fluffy, lo dibujan un poco aterrador y vean esta imagen, me encanta porque chequen nada más, 1, 2, 3, 4 cabecitas, es Ron, Hermione, Harry y Neville. Me encanta ver a Neville tal cual me lo imaginaba cuando leía los libros. Me fascina esto. Por acá vemos a la señora Norris sin los ojos rojos y acá está Hedwig con su hermoso pelaje blanco y un coqueto collarcito. Aquí abajo una imagen del bosque prohibido y es Harry montando a Firenze. Firenze todo elegante, rubio con sus orejas picudas y su barba también está padrísima. Es mucha fantasía, me encanta. Norberto, Ridgeback noruego. Aquí vemos los libros que consultaba Hagrid para cuidarlo, que ya después nos dimos cuenta que era Norberta. Y vean qué imagen tan bonita de cuando nació. Y de este lado más ilustraciones, pero me hubiera gustado que la del fondo se apreciara un poquito mejor. Y también hay como cascarones de huevo en todas las hojas. Piedra filosofal, aquí vemos a Fluffy y la flautita con la que Hagrid lo dormía. Por aquí una padrísima imagen de la primera prueba, que era la del lazo del diablo, y de fondo esta majestuosa vista de Hogwarts. Aquí vemos los invernaderos donde dan clases de herbología. De este lado una parte de la muralla enfrente del lago negro. Aquí hay una imagen de la prueba de las pociones. En el libro son 4 pruebas, no son 3. Y acá una prueba de las llaves. Vemos a los 3 volando, muy padre. Si son imágenes de las 4 pruebas, me hubiera gustado ver una imagen del ajedrez mágico. Y por último un holograma de la piedra filosofal. Y llegamos al final con un mosaico de 4 cartitas donde se ve el espejo de Oesen, Harry y el profesor Quirrell. De este lado está Hedwig, muy coqueta, guiñando el ojo, y el logotipo del servicio postal. Publicidad de Panini para que completes tu colección, todo en inglés. Y se terminó esto. Pero qué hermosa colección. Imágenes bellísimas, detalles tan reveladores, tan interesantes. Lo disfruté mucho y quería compartirlo con todos ustedes. Bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y platícame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Bueno, muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos para la próxima. Bye. Snape. Severus Snape. Dumbledore. Snape. Ron. Snape. Ron.